este famoso pasaje conocido por el Sermón del Monte. Y vamos a tomar el último versículo del capítulo 5. Gloria a Dios. ¿Vamos llegando? Gracias, Señor. San Mateo capítulo 5, versículo 48. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Dice así la bendita y santa palabra del Señor. Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Gloria a Dios. ¿Cómo? Ese es el tema. ¿Cómo seguir con toda la cadena que ustedes están teniendo de tanta y maravillosa palabra del Señor? Yo escuchaba y me deleitaba con esta palabra, nos deleitábamos con esta palabra que el Señor estaba trayendo a través de su siervo todo este último tiempo. Y entre todas las cosas venían a mí estas palabras que el Espíritu Santo dijo a través del pastor también, y que me golpearon a mí porque yo digo, sí, es realmente así como dice su siervo. En un momento dijo hace poco, ustedes no tienen conciencia de lo que Dios quiere hacer con ustedes. Y yo digo, es así, no tenemos conciencia, porque si tuviéramos plena y cabal conciencia de lo que Dios quiere hacer con nosotros, viviríamos de otra forma, andaríamos de otra forma, haríamos las cosas de otra forma. Manifestaríamos lo que realmente tenemos y dejaríamos de manifestar lo que no tenemos, lo que ya hemos perdido hace tiempo al morir en la cruz con Cristo y al haber resucitado con Él. Pero no es, yo me animo a decir, no es culpa nuestra, sino que es el plan de Dios. Dios nos va llevando conforme a su plan y Dios ha tenido etapas, sigue teniendo etapas y seguirá teniendo etapas donde nos va a llevar a hacer todo aquello que Él quiere que hagamos. Bendito sea el Señor. Por ejemplo, nos hablaba también el Señor de que nosotros somos cartas leídas. Y yo pensaba en los Corintios cuando escuchaba, ¿no es cierto?, al Espíritu hablar de todo eso. Y podíamos pensar, ¿los Corintios cartas leídas? Lo que eran. La mayoría sabe lo que eran los Corintios. Sin embargo, no dejaban de ser lo que Dios decía que eran, por más que vivieran de otra forma. Eso debe ser nuestra seguridad, debe ser nuestra fuerza, nuestra fortaleza, el saber que somos lo que Dios dice que somos. Decía el Espíritu, nosotros somos luz. ¿Y quién puede negar que nosotros somos luz? Ahora, ¿quién puede afirmar que alumbra? Porque si somos luz, tenemos que alumbrar. Amén. Nosotros somos la luz del mundo y somos todo lo que dice Dios que somos. Ahora Dios quiere que eso que somos lo manifestemos. Ya no somos la sombra, ¿no es cierto? No tenemos nada que ver con la sombra, somos la imagen misma de las cosas. La sombra no podía hacer mucho, no podía hacer casi nada, pero la imagen sí. Si estaba la sombra, quiere decir que ya estaba la imagen. Quiere decir que en aquellos tiempos estábamos nosotros, sí, en el plan de Dios estábamos nosotros. Bendito sea el Señor. Así que todas esas cosas tienen que servir de aliento, tienen que servir de fuerza para nosotros, como decíamos, para poder seguir adelante, ¿no es cierto? Y para poder manifestar lo que Dios quiere que manifestemos plenamente. Para manifestar lo que Dios quiere que manifestemos y tenemos que llegar a esta perfección. Como dijo el Señor, sed pues perfectos, ¿como quién? Como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ahora, ¿cómo nosotros llegamos a esa perfección? Si no es por amor, no se puede llegar a ninguna perfección. Si nosotros leemos un poquito antes lo que dice el capítulo 5 de Mateo, ahí por ejemplo desde el versículo 38, dice, oíste lo que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Si no es por amor, esto es imposible. Yo escuché un hombre muy famoso
que tiene muchos programas de radio, que tiene muchos estudios, ¿no es cierto?, decir que el Sermón del Monte era algo impracticable sobre la tierra y que solamente lo íbamos a practicar en el cielo. Pero resulta que en el cielo no va a haber malos, en el cielo no va a haber quien robe, en el cielo no va a haber quien me pida, en el cielo no va a haber quien me golpee. Entonces, no es para aquel tiempo, sino para este tiempo. ¿Cómo hemos de mostrar la perfección nosotros si no mostramos estas cosas? Si amamos a los que nos aman, como dice un poquito más adelante, ¿y qué diferencia hay? En el mundo también. En el mundo se aman entre los que se aman. Fuera de ellos no aman a nadie más, pero entre ellos se aman. Nosotros no podemos ser así. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones para que nosotros podamos amar a todos por igual, aún a nuestros enemigos. Y podamos poner la mejilla si tenemos que pedirla, ponerla. Y bueno, y si nos piden tenemos que dar. Y así, si tenemos enemigos tenemos que amarlos. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios. Y únicamente así, y solamente así, vamos a ir creciendo y vamos a ir en busca de esa perfección, que no es otra cosa que madurez. Muchas veces lo hemos explicado, lo hemos dicho, porque muchos enseñan que la perfección es imposible, y nosotros, usted sabe que sí, que decimos, sí, verdaderamente es imposible, para el hombre es imposible. Por eso, el Señor mató al hombre con él en la cruz del Calvario y lo resucitó para que este hombre fuera un hombre espiritual, pudiera andar de novedad en novedad de vida y este hombre espiritual en novedad de vida pudiera llegar a esa perfección, pudiera llegar a esa madurez. Muchos exégetas se agarran la cabeza y se rascan la cabeza pensando, no podemos ser perfectos, no podemos ser perfectos, no podemos ser perfectos. Porque entienden que la perfección tiene que ver con no errar, con no equivocarnos, con no hacer cosas que no tenemos que hacer. No tiene que ver con eso la perfección. La perfección tiene que ver con la madurez. Aún haciendo cosas que no tenemos que hacer o errando, la madurez nos va a llevar a salir de ese error, nos va a llevar a salir de ese engaño para andar conforme a la voluntad de Dios. Hasta que lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hoy no lo tenemos, pero tenemos todo. Somos la luz, somos la carta, somos todo lo que tenemos, somos labranza de Dios, somos edificio de Dios, somos todo lo que Dios dice que somos. Ahora llega el tiempo en que Dios nos aprieta, en que Dios nos persigue de todas maneras a través de su palabra y a través de muchas cosas más, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que nosotros lleguemos a manifestar eso que tenemos. Nadie puede manifestar lo que no tiene, pero sí podemos manifestar lo que tenemos. Amén. Bendito sea el Señor, que es la vida de nuestro Señor. ¿A dónde llegamos en la perfección? A manifestar la vida que el Señor nos ha dado. Esa es la plena perfección, esa es la plena madurez. Llegar a manifestar la vida. Soy luz, soy carta, soy todo lo que quiera, pero ahora lo tengo que manifestar, ahora lo tengo que manifestar. Al manifestar eso, voy a manifestar la vida de Dios. Y la principal manifestación de la vida de Dios es una vida de justicia. Si nosotros decimos, somos justos, y usted me va a decir que sí, y yo le doy gloria a Dios, sí, usted y yo somos justos, creemos, ¿no es cierto?, en lo que dice la palabra del Señor, pero ¿andamos en justicia? Es otra cosa. Pero que vamos a llegar, tenemos que llegar. Hoy no andamos, pero tenemos que llegar, para eso estamos en la iglesia, para eso escuchamos la palabra de Dios, para ir creciendo y creciendo hasta llegar a esa perfección, hasta llegar a esa madurez, si no, ¿para qué estamos en la iglesia? Si vamos a hacer siempre los mismos, si nunca vamos a llegar a lo que Dios dice, entonces ¿para qué estamos en la iglesia? Cerremos la Biblia, peguemos media vuelta y vayamos a otro lado a bailar, a danzar, a hacer tantas cosas que hacen en otro lado, ¿no es cierto? A invitar al Espíritu Santo para que venga el culto y para que el culto sea hermoso y sea buena, que sean las cosas que cantan, las cosas que dicen. Vivamos eso y no vamos a tener los problemas que tenemos. ¿Se da cuenta? No, pero Dios nos trajo para otra cosa, ¿sí? La idea de Dios desde un principio fue la perfección en todo lo que hizo, ¿no? Nosotros vemos a través de la creación que dice, hizo esto, y vio que era bueno, y vio que era bueno. Es decir, todo era perfecto, hasta el hombre y todas las cosas que creó era bueno. Hasta el mismo que hoy llamamos diablo y Satanás, dice que era perfecto en todos sus caminos. Dios los hizo perfecto en todos sus caminos hasta que se halló en él maldad, como dice la palabra del Señor. ¿Ve? Gloria a Dios. Esa era la idea de Dios. Se perdió con el pecado del hombre, con el pecado de Adán. Pero nunca
dejó de lado, ni va a dejar de lado sus ideas el Señor porque el hombre se equivoque, porque el hombre erre, porque el hombre le da la espalda. Siempre Él va a buscar aquellos con los cuales actuar de tal manera de llegar a hacer lo que Él quiere hacer. ¿Y quién le va a doblar el brazo a Dios? ¿Quién va a impedir que Dios lo haga? Si usted no quiere, Dios va a conseguir otro que lo quiera. Si yo no quiero, Dios va a conseguir otro que lo quiera. Pero nosotros tenemos que querer, más allá de todas las imperfecciones, más allá de todas las cosas, nuestro sentir en nuestro corazón tiene que ser querer, alcanzar aquello que Dios tiene para nosotros. El que lo anhela, el que lo desea, lo va a alcanzar, por más que hoy haga cosas que no tiene que hacer. Pero va a llegar a un grado de perfección, porque esa es la voluntad de Dios. Para eso buscó un hombre. Cuando todo parecía perdido, buscó un hombre. ¿Quién es ese hombre? Lo encontró allá en Ur de los Caldeos, descendiente de Noé, o de uno de los hijos de Noé, Abraham. Y bueno, y de ahí comenzó a reflotar otra vez la idea de Dios. Comenzó a reflotar otra vez el plan de Dios. El plan y la idea de la perfección. Ahora, ¿cómo llegaba a obtener la perfección con el pueblo de Israel? Para eso, ¿qué hizo el Señor? ¿Les dio qué? Les dio su ley. Amén. Bendito sea el Señor. Mire, en Deuteronomio capítulo 18, versículo 13, dice, perfecto serás delante de tu Dios. A ver que esto era de antes, no es que se la agarró con nosotros ahora. Gracias a Dios que se la agarró con nosotros. Bendito sea el Señor, lo alabamos y le damos gloria a Dios por eso. Pero esto ya venía de antes. Le dijo a Israel, la sombra, bendito sea el Señor, no podían. Dios sabía que no podían cumplir con su ley, pero los llevaba, los exigía a cumplir con su ley para que ellos vieran que era imposible, ¿no es cierto?, cumplir con la ley de Dios, para que cuando viniera Cristo, ellos se tomaran de Cristo, se metieran en Cristo y ahí podrían descubrir que sí, que podían llegar a ser lo que Dios quería que fueran. ¿No dice que la ley era el ayo para llevarlos a Cristo o para llevarlos a ellos a Cristo? El ayo es la guía, la dirección. La ley lo llevaba a Cristo y Cristo lo llevaba a Dios y Dios lo llevaba a la perfección en Cristo. Bendito sea el Señor. Esa fue siempre la idea. Por eso le dice, perfecto serás delante de tu Dios. Perfecto serás. Vamos un poquito antes de Deuteronomio en el capítulo 4. Dice el versículo 5, mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. ¿Ve que Dios no ha cambiado? Dice, yo le di estatutos, leyes, decretos para que hagan. No para que digan, qué hermosos los estatutos, no para que digamos ahora, qué hermosa la palabra de Dios. No, Dios nos da para que hagamos conforme a su palabra. Antes ya era la idea de Dios. Dios le dio los estatutos, le dio los mandamientos para que hagan, no para que se golpeen el pecho, como muchos se golpean el pecho porque dicen que tienen la verdad, porque dicen que conocen la verdad, pero viven como quieren. Ni hay preocupación en ellos, ¿no es cierto?, por desarrollar esa verdad que dicen que conocen. ¿Se da cuenta? La idea de Dios siempre fue la misma, no la cambió el hombre, por más que el hombre fue tan duro desde un principio. Mirá, yo os he enseñado estatutos y decretos como mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos, pues, y ponerlos por obra, ¿ve? Porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta, porque ¿qué nación grande hay como que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? ¿Cuál era la intención de Dios? ¿Para qué le daba toda la ley? ¿Para qué lo atosigó el Señor con la ley a su pueblo de Israel? Para que ellos, tomándola y viviéndola, cosa que era imposible, pero Dios se lo dio para llevarla a Cristo, como le decía, ¿no es cierto? Pero ellos tomándola y viviéndola, pudieran demostrar al mundo que hay un Dios tan grande, un Dios maravilloso, un único y sabio Dios. Ellos van a ver. ¿Cómo van a ver ellos? Si alguien no lo mostraba, ¿cómo iban a ver? ¿Y quién lo iba a mostrar si no el pueblo de Dios? Hoy estamos igual. ¿Quién va a mostrar a Dios si no su pueblo?
¿Quién va a mostrar a Dios sino aquellos que creen verdaderamente? Antes era igual, después fue siendo igual y hoy sigue siendo igual. ¿Ve? Si ustedes hacen esto, los pueblos van a ver. ¡Qué Dios grande tienen! ¡Qué Dios maravilloso tienen! ¡Cuánta sabiduría! ¿Por qué? Por la forma de vivir de ellos. Los sacó para que vivieran de otra forma. Los sacó para que anduvieran de otra forma. Los sacó para que caminaran de otra forma. Los sacó para que cumpliendo con sus mandamientos, ellos pudieran mostrar la existencia de Dios. Aunque la ley era la sombra, no era la imagen. Era una forma, podemos decir, ¿no es cierto?, un principio de la manifestación de la vida de Dios. Después vino lo otro para nosotros. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Ahora, ¿qué hizo? Esto se lo leo porque se lo podía decir de memoria, pero lo cierto es para que usted entienda bien todo esto y le dé gloria al Señor. ¿Qué hizo Israel? Dice Isaías 5:24. Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo. ¿Por qué? Porque desecharon la ley del Dios de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo. ¡Qué terrible! Desecharon la ley del Dios de los ejércitos y abominaron su palabra. No solamente que la desecharon, cuando nosotros desechamos algo porque no queremos saber nada con ellos. Ellos también desecharon la ley del Señor, aquello que Dios le había dado para mostrarlos diferentes, aquello que Dios le había dado para mostrar su existencia, para mostrar su poder, para mostrar su gloria, para mostrar, como decíamos, su vida. Ellos la desecharon. Hasta el día de hoy desapareció. Porque después vino el Señor, ¿no es cierto? Rechazaron al Señor y la gracia vino para nosotros. Y la bendición vino para nosotros. Y la luz vino para nosotros. Y todas las leyes del Señor y todos los mandamientos del Señor vinieron para nosotros. Para que nosotros hagamos lo que ellos no pudieron hacer. ¿Se da cuenta? Bendito sea el Señor. Por eso hizo algo con nosotros. Para que nosotros pudiéramos alcanzar el plan de Dios. Mire, Dios trabajando y preparando desde antes de la fundación del siglo algo para que nosotros llegáramos a ser como Él, algo para que nosotros llegáramos a vivir la vida de Él, algo para que nosotros llegáramos a manifestar lo que es Él. De antes de la fundación del mundo, estaba pensando en usted, estaba pensando en mí. Estaba pensando en este tiempo, con ellos no voy a poder, les voy a mostrar que no pueden, pero voy a levantar un pueblo que va a poder. ¿Por qué? Porque ese pueblo va a creer que ha muerto con Cristo, que ha resucitado con Cristo, que anda en novedad de vida y esa vida tendrá toda la plenitud para desarrollarla a través de cada uno de los días que tengan de existencia sobre esta tierra. Dios lo hizo. Porque habéis muerto. Dice Pablo a los Colosenses 3:3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo y Cristo en Dios. ¿Cómo va a ser imposible entonces? Nuestra vida está escondida ahora con Cristo. ¿Y a dónde está Cristo? ¿Y Cristo está en Dios? ¿Ahora nosotros también estamos en Dios? Por eso, Israel quedó aparte de todo eso. Por eso dice en el escritor de los Hebreos, vamos a acercarnos confiadamente al trono de la gracia de Dios, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Para quién es eso? Para Israel. Israel todavía se tiene que acercar al trono de la gracia. Yo no me acerco al trono de la gracia. Usted no se acercó al trono de la gracia. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Jesucristo, o para con Dios por medio de Jesucristo. Bendito sea el Señor. Y también por la fe tenemos entrada a esta gracia en la cual estamos firmes. Ellos no tienen entrada, nosotros ya tuvimos entrada al reino de la gracia. No solamente, ¿no es cierto?, a la gracia, sino al reino de la gracia. ¿A dónde está el pecado en el reino de la gracia? Lo hemos cantado tantas veces, donde el pecado es inactivo. No se puede llegar con la actividad del pecado a ser como Dios. Pero quitando la actividad del pecado, podemos llegar a esa perfección, podemos llegar a esa madurez y podemos llegar a mostrar que estamos en Cristo, que Cristo está en Dios y que nosotros, ¿no es cierto?, estamos manifestando esa vida que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Qué tremendo es el plan de Dios. Qué maravilloso es el plan de Dios.
¿Qué me voy a me voy a acercar a alcanzar misericordia? Ya estuvo toda la misericordia de Dios conmigo. ¿Qué socorro voy a alcanzar? Ya me socorrió el Señor, ya acabó con mi pecado, ya acabó con el diablo, ya acabó con el mundo, ya acabó con la inmundicia, ya acabó con lo malo. ¿Qué socorro? Ya lo alcancé todo. Ahora voy en busca del perfeccionamiento, ahora voy en busca del desarrollo de esta vida que Dios me ha dado a mí. Yo lo creo, lo defiendo, lo predico y lo vamos a tener que defender y predicar todo. Cada uno de nosotros enseñar esto que nadie sabe. O esto que ignoran tanto, ¿no es cierto? Porque no les conviene que se enteren, porque lo único que les conviene es llenarse los bolsillos de plata y no llenar al pueblo con la sabiduría y con la gracia de Dios. Pero nosotros estamos para otra cosa. No importa, ¿no es cierto? Lo que hagan, aún podremos a muchos sacar de ese engaño, a muchos sacar de ese camino, pero depende de nosotros. ¿Se da cuenta? Bendito sea el Señor. Depende de nosotros. ¿Qué hizo el Señor para que nosotros lleguemos a esa perfección? Lo sabemos todo de memoria. Vamos a Efesios 4:11 y de ahí adelante arrancamos. Porque Él constituyó en la iglesia pastores, profetas, evangelistas, maestros, apóstoles. ¿Para qué dice? Para la perfección. Para llevar a la perfección, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Hasta cuándo? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Bendito sea el Señor. Donde se predica esto es porque hay apóstoles de Cristo. Donde se predica esto es porque hay pastores, profetas, maestros y evangelistas de Cristo. En ningún otro lugar se predica de la perfección. Tiene que predicarlo verdaderamente un siervo que ha sido levantado por Dios. Un siervo que ha sido ungido por Dios, porque de otra manera nadie puede recibir la verdad y la luz de Dios. Dios dice que puso la iglesia. Y muchos pelean y muchos discuten. No es tiempo de apóstolos, no es tiempo de profeta, no es tiempo de esto. ¿Que se fue la iglesia? ¿No está la iglesia todavía? Si la iglesia se fue, ¿a qué venimos nosotros? A calentar un banco. Ya perdimos todo. Pero la iglesia sigue. Y si sigue la iglesia, siguen los apóstoles, siguen los pastores, siguen los profetas, siguen los maestros, siguen los evangelistas. Que no crea el que no quiera creer. Pero nosotros que creemos decimos, gracias Señor. Porque a través de esa enseñanza, a través de ello, vamos rumbo a la perfección. A la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuál es la perfección? Manifestar la plenitud de Dios, manifestar la plenitud de Cristo. Estos están locos. Sí que estamos locos, pero locos del Señor. Confiamos y creemos. La palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para nosotros es poder de Dios. Es poder de Dios que hace que esto sea una realidad para cada uno de nosotros. Bendito sea el Señor. Mire cómo dice el apóstol Pablo a los romanos. Algo que tanto conocemos y leemos también en el capítulo 8, nosotros. Carta a los Romanos, capítulo 8. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Mire lo que dice. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los que andan conforme al Espíritu, ¿qué están manifestando? La vida de Dios. ¿Tenemos que llegar a manifestarla más? Sí, pero ya tenemos la capacidad. Si andamos en el Espíritu, podemos manifestar esa vida. No hay condenación para aquel que se dedique a manifestar la vida del Señor. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Gloria a Dios. Esto es para usted hoy, esto es para nosotros hoy. Qué maravilla, qué hermoso lo que dice la palabra de Dios, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Por qué? Porque yo voy en busca de esa perfección. Porque yo voy en busca de esa manifestación. ¿Y qué hizo Dios para que yo llegue a esa perfección y llegue a esa madurez? Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. El pecado era una ley, constante, 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 constante. No podíamos dejar de hacerlo. Pero un día morimos al pecado,
Un día murió Cristo por nosotros, nosotros por la fe morimos con Él, resucitamos para andar en novedad de vida y entonces ya el pecado no tiene nada que ver con nosotros. Bendito sea el Señor. Dios lo dice, Dios lo hizo para con cada uno de nosotros. Y aclara, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿En qué carne? ¿En la carne de nuestro Señor? ¿No se podía por la ley? No se podía por la ley. ¿Estaban confiscados por la ley? Estaban confiscados por la ley. La ley podía hacer algo por ellos, no podía hacer nada más que enrostrarle su pecado. Bendito sea el Señor. Hasta que apareció nuestro Señor Jesucristo. Damos gloria por Él, le alabamos a Él, le exaltamos a Él, porque apareció nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Como dice aquí la palabra del Señor. Enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. ¿Para qué? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Vio? Volvemos, la vida y la ley y la vida. Para que la justicia de Dios se cumpliese, para que la ley de Dios, se cumpliese en nosotros. Quiere decir que nosotros no estamos para cumplir la ley, sino que la ley se cumple en nosotros. ¿En dónde se cumple la ley? ¿En quién se cumple la ley? En aquel que es una nueva criatura. En aquel que ha nacido de nuevo, en aquel que cree verdaderamente en la obra de la cruz del Calvario. ¿Quién lo logró a esto? Cristo, quitando el pecado en su propia carne, para que hoy sigan diciendo tanto que somos pecadores, para que hoy sigan diciendo tanto que somos viles, rastreros, pecadores, cristianos arrepentidos. Nada de eso tiene que ver con la verdad. La Biblia dice otra cosa y yo me gozo porque la Biblia dice otra cosa y yo me gozo porque Cristo apareció para terminar con el pecado, para acabar con todo eso y para que nosotros o en nosotros se cumpliese la ley. Al fin encontró gente, ¿no es cierto?, hombres y mujeres en cuales se cumpliera la ley del Señor. No que nosotros vamos a cumplir la ley, sino se cumple en nosotros la ley. No estamos para cumplirla, se cumple. ¿Cuándo se cumple la ley en nosotros? Al manifestar la vida de Dios. Al manifestar la vida de Dios, manifestamos la ley de Dios. ¿Cuál es la ley de Dios? ¿Cuál es la vida de Dios? El amor, el perdón, la misericordia, la bondad, la benignidad, la justicia. Al manifestar esto, estamos cumpliendo con la ley. Eso es lo que quiere, eso es lo que Dios quería antes. No pudo antes a causa del hombre, pero ¿podrá ahora? ¿Hará con nosotros? ¿Cuántos querrán que esto sea una realidad en sus vidas? ¿Cuántos querrán no solamente ser luz, sino alumbrar? ¿Cuántos querrán no solamente ser cartas, sino que todos lean y caigan de rodillas delante de ellos, ¿no es cierto?, alabando y glorificando el nombre del Señor? ¿Cuántos querrán llegar a esta perfección, a esta madurez? ¿Cuántos querrán llegar a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo? ¿Quién puede medir la inmensidad de Cristo? Pues nosotros vamos hacia allá. Porque Dios lo ha dicho, porque Dios lo ha hecho. Bendito sea el Señor y a su nombre. Ahora, hizo algo más el Señor. Esto lo dijo primeramente para su pueblo. Y pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. ¿Dijo así? ¿Y para quién era eso? ¿Era para usted? ¿Era para mí? No. Era para el pueblo de Israel. Él quería hacer esto con el pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel, ya vimos, leímos, le dijo que no. Entonces apareció esto para usted y para mí. Entonces aparecimos en el escenario de este mundo aquellos que recibimos a Cristo, que somos verdaderamente hijos de Dios, que no rechazamos al Señor, ¿no es cierto?, ni su obra en la cruz del Calvario. Aparecimos nosotros y nos apropiamos de lo que era de ellos. Ellos ya no tienen nada que ver con la esposa. Nosotros fuimos llamados para suplantarlo. Nosotros fuimos llamados para llegar a ser la esposa del Cordero. Ellos tendrán que acercarse, ellos tendrán que buscar misericordia, ellos tendrán que buscar socorro. Nosotros ya tenemos todo, estamos en el Señor, estamos delante de su presencia, estamos más todavía metidos en Él para alcanzar lo que es de Él. No tenemos que ir a otro lado a buscarlo, estamos en Él y todo lo que necesitamos está en Él. Por eso dice la palabra de Dios que en Él estamos completos. Bendito sea el Señor y a su nombre. Ahora, lo que hizo Dios es una gran bendición y es una gran obligación.
¿Cuál es la gran bendición? Que Dios se haya tomado el trabajo de escribir su ley en mi corazón y en mi mente. Cuando habla de mente, habla del espíritu, es decir, en el espíritu y en el corazón. Pondré mis leyes en su mente, en su espíritu y en mi corazón. Para eso teníamos que resucitar. Espiritualmente estábamos muertos. Ahora que resucitamos, somos completamente capaces y hábiles para recibir la ley de Dios en nuestro espíritu, en nuestra mente, ¿no es cierto? Y dejar que esa ley fuera escrita en nuestro corazón. Esto es una bendición tan grande. Esto es una maravillosa... Si la entendiéramos, explotaríamos alabando y glorificando y exaltando el nombre del Señor. ¿Cómo que el Señor pudo hacer eso? Esa es la bendición. ¿Y cuál es la obligación? Hasta podríamos decir, ¿cuál es el problema de esto? El problema es que yo lo tengo en mi espíritu, en mi mente y lo tengo en mi corazón. Pero ¿quién se entera de eso? Usted me ve de ahí, todos me ven a mí solo, yo los veo a ustedes. ¿Ustedes pueden ver con su vista física que la ley de Dios está en mi mente? No pueden. Ustedes pueden ver y mirar adentro de mi corazón que en mi corazón está escrita la ley de Dios? No pueden. ¿Yo puedo ver en ustedes la ley de Dios? No, no la puedo ver. Estoy viendo de verla escrita en la mente, de verla escrita en el corazón. No podemos. No podemos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que se vea esa ley y para que se vea que está puesta en nuestra mente y está puesta en nuestro corazón? Mostrarla. ¿Se da cuenta? Mostrarla. ¿Qué es lo que no quiso el pueblo de Israel? ¿Qué es lo que rechazó el pueblo de Israel? Y dicho vergonzosamente, es lo que rechaza la iglesia evangélica hoy. No quiere manifestar la vida de Dios la iglesia. La iglesia evangélica. Si vamos a la Biblia, la iglesia evangélica no es nombrada en ningún lado. La Biblia, Pablo sobre todo, habla de la iglesia del Señor, habla de la iglesia de Dios, habla de la iglesia en Cristo y habla de que la iglesia es el cuerpo de Cristo. En ningún lado habla de iglesia evangélica, todo invento del hombre. Pero existe, bueno, ese aparato evangélico existe, pero nunca podrá mostrar la vida de Dios. Nunca podrá mostrar que la ley de Dios está en su mente y está en su corazón. ¿Por qué? Porque para eso tenemos que pertenecer a la verdadera iglesia de Dios. Porque para eso tenemos que pertenecer al verdadero cuerpo del Señor. ¿Cómo no podremos nosotros, la iglesia, déjela de lado, la iglesia evangélica, la religión evangélica, como quiera llamarlo, cualquier religión, déjela de lado, pero la verdadera iglesia, la que es del Señor, la que es el cuerpo de Cristo, esa ha sido llamada y no dejará a Dios de cumplir con su mandamiento y con su propósito para manifestar la vida de Él, para manifestar la vida de Dios. Ningún otro puede manifestarla. Pero nosotros sí hemos sido llamados porque somos el cuerpo de Cristo, porque Cristo la manifestó. Ahora nos toca a nosotros. Cristo nos representa allá arriba, ¿verdad? Ahora nosotros lo representamos a Él. ¿Cómo hemos de hacerlo? Manifestando la ley en nuestros corazones, la ley en nuestra mente, la vida que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. ¿Se da cuenta? Es terrible esto, es tremendo. Por eso, como decía el Espíritu Santo, no tenemos conciencia de esto, que Dios quiera hacer esto conmigo, que Dios quiera hacer esto con usted. ¿Lo hará con usted? Yo digo, ¿lo hará conmigo? Porque usted siempre dice, sí, con usted. Yo creo que sí. Y si usted cree que sí, ¿quién podrá frenarlo? ¿Mamá, papá, la abuela? ¿Quién podrá frenar? ¿El vecino, un familiar? Nadie podrá frenar. ¿Por qué? Porque pertenecemos al cuerpo de Cristo y el cuerpo de Cristo ha sido llamado especialmente para manifestar la vida de Dios. Así como Cristo la manifestó, así como vieron la gloria de Dios en Cristo, así tiene que ver la gloria de Cristo en cada uno de nosotros. La vida que Él nos ha dado, bendito sea el Señor, para manifestarla. El mundo no puede. El mundo está lleno de inmundicia, el mundo está lleno de injusticia, el mundo está lleno de maldad y no puede salir de eso. Y no sabe que hay otra forma de vivir, no sabe que hay otra vida.
¿Por qué? Porque la iglesia se encerró dentro de 4 paredes para vivir como quieren ellos, porque los hermanos vienen a la iglesia, la mayoría de los hermanos de todas las congregaciones evangélicas vienen a la iglesia, todos los ven ir a la iglesia, pero después lo ven vivir una vida común, una vida como vive el mundo, arrastrándose en el pecado como se arrastra el mundo, con malas palabras como habla el mundo, con chistes groseros como habla el mundo, y todas las cosas que hace el mundo lo hacen aquellos que un domingo, un sábado se ponen un saco, una corbata y se vienen a la iglesia con la Biblia bajo el brazo. Eso no es la vida que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Eso no es decir, no puedo, no me sale, no tengo. Es decir, no quiero. Es decir, rechazar la vida que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Pero benditos y maravillosos aquellos que golpeen su pecho y se levanten y alaben y glorifiquen a Dios y tomen conciencia y se vistan de justicia como son justos, ¿no es cierto?, para manifestar la verdadera vida de Dios, para manifestarle al mundo que hay otro camino, que hay otra vida. Yo estaba meditando hace rato en esta palabra y me acordaba de un hecho. Por ahí hay alguno capaz que me llegó. Al principio empezamos a ir a la iglesia de Pilarica ya. Qué camino tortuoso el que íbamos. Qué camino horrible de oscuridad, de pozos. Yo decía, ¿no hay otra calle para venir? ¿No íbamos por ahí? Era terrible. Una vez veníamos y bueno, la gente ahí, ¿no es cierto?, en una de las calles había apilado gomas, había prendido goma, ¿no es cierto?, fuego, no nos dejaron pasar, nos pegaron un susto bárbaro, tuvimos que dar una vuelta, salimos del asfalto donde veníamos por la tierra y a la tierra íbamos en primera en el auto. No podíamos disparar de los pozos que había, salíamos en uno, nos metíamos en otro. Yo le decía, ¿y aquí nos corren? Nos agarra un bebé, nos agarra. No podemos disparar. Hasta que preocupados salimos, dimos la vuelta, nos metimos otra vez al asfalto y ¿qué hicimos? Vamos para atrás. Fuimos para atrás, volvimos hasta la ruta 8 y de ahí de la ruta 8 sí dimos la vuelta y entramos para el lado de San Miguel, allá por la otra ruta. No conocía otro camino, no sabía. Un día alguien nos lleva. ¿Por dónde vas? Acá por este camino no fui nunca. Agarramos y dicen, no, es fácil. Vamos hasta la Gaspar Campo, de la Gaspar Campo a la Irigoyen, y de la Irigoyen a la Ruta 8 y de la Ruta 8 a Pilarica. Y yo digo, ¿por qué me hicieron esto? ¿Y por qué no me dijeron antes? ¿Y por qué me trajeron por ese camino tortuoso antes? No fui nunca más, hasta que descubrí que había otro camino. Así sucederá espiritualmente hoy. La gente sabe que es un camino tortuoso, la gente sabe que es un camino doloroso, está lleno de todas esas cosas, pero no sabe que hay otro camino. No le diga que vaya por otra parte. ¿Y a dónde están los que tenemos que mostrar ese camino? ¿Y a dónde están los que tenemos que mostrar esa vida? Somos nosotros, ellos no pueden, pero nosotros sí. Nosotros somos los modelos. La moda que se ofrece y por la cual las mujeres del mundo y aún los hombres del mundo se desviven por la moda. No se muestra, no hay modelo de mujeres, ¿no es cierto?, que prefieren morirse raquíticas para mostrar su ropa interior, para mostrar la ropa del verano, para mostrar cualquier ropa. No hay hombres también, ¿no es cierto?, que se desviven para mostrar la ropa. ¿Para qué? Para que otros vean. Y al ver, está esa ropa, está ese vestido, está esa malla, las mujeres se matan, los hombres también salen corriendo. ¿Por qué? Porque vieron en un modelo que hay esa clase de cosas. O pasan por una vidriera y hay un maniquí, o en la vidriera está exhibida una cierta clase de ropa. Entonces la gente ve y la mujer empieza al marido y tenés que comprarme eso y tenés que comprarme eso. Y bueno, ¿y por qué todo ese movimiento? ¿Y por qué todo ese andar? ¿Por qué? Porque están viendo, ¿ve? Están viendo, yo no lo tengo y eso lo van a tener todos y yo también quiero tenerlo. Eso es lo que el Señor ha hecho con nosotros. Somos modelos de Dios para manifestar en los siglos venideros que son estos las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para cada uno de nosotros. Es decir, para que nosotros nos pongamos delante del mundo y el mundo nos vea de costado
costado, de perfil, de atrás, y digan, estos son diferentes, estos están mostrando una vida diferente. Estoy cansado de ver cuánta gente va a la iglesia que no muestra nada sino la maldad, igual que nosotros, pero nosotros vamos a ser esos modelos. La gente va a desear, la gente va a anhelar. ¿Por qué? Porque va a ver que hay otra vida. Por fin puedo dejar esto, por fin puedo alejarme de aquello, por fin puedo dejar la inmundicia, el pecado, por fin puedo dejar el odio, los deseos de venganza, por fin puedo dejar mi religión por Cristo, porque Cristo vive, lo estoy viendo en Él, lo estoy viendo en ella. Quiero ir a donde estás tú, quiero llegar al lugar donde estás tú, yo también quiero esa vida. Así como en un negocio se ofrece esa mercadería, así también ofreceremos nosotros lo espiritual para que el mundo lo vea, para que el mundo pueda llegar a los pies de Cristo. Por eso es que está el apriete, por eso que está apretando cada vez más el Señor y nos está llevando a mostrar lo que tenemos. Nunca nos dijo el Señor que no tenemos. Tenemos todo en Cristo, estamos completos, pero tenemos que llegar a manifestar eso. Algo manifestó la iglesia primitiva. Allá por Antioquía, los primeros gentiles que se convirtieron, ¿cómo llegaron a vivir? Dice la Biblia que se llamó por primera vez cristiano a los que creían. ¿Por qué? Porque lo vieron sin tener nada, porque no tenían lo que nosotros tenemos, no tenían, ¿no es cierto?, el Nuevo Testamento, sin tener nada, lo vieron que vivían como aquel que predicaban. Dios hizo que lo vieran. Si Dios lo hizo en este tiempo, dice que la gloria postrera será mayor que la primera. Si Dios lo hizo en aquel tiempo, ahora que tenemos la palabra de Dios, ahora que tenemos la luz, ahora que tenemos la revelación, ¿qué nos llegará a hacer Dios con nosotros? Con razón la gloria postrera será mayor. Con razón está escrito que las obras que vamos a hacer mayores que las del Señor serán. Está escrito, Dios lo ha dicho así. Bendito sea el Señor. Y Dios dará vuelta de tal forma a cada corazón hasta que lleguemos a mostrar, hasta que lleguemos a hacer, hasta que lleguemos a vivir esa vida. Dios nos ha puesto aquí. Yo no quiero desaparecer de esta tierra hasta que esto no sea una realidad. Y usted debe desear seguir adelante hasta que esto no sea una realidad en usted, porque para esto nos ha traído el Señor. Para esto nos conoció, para esto nos llamó, para esto nos predestinó, para esto nos justificó, para esto nos glorificó. No para que nos volvamos atrás, no para que nos quedemos contentos, cuántas cosas tengo, cuánto me ha dado el Señor, sino para que salgamos corriendo a manifestarla a este mundo que piensa que no hay nada más que lo que ellos ven. Sin embargo, no han visto todavía la realidad de la vida de Dios en los hijos de Dios, porque no hay preocupación, porque no hay enseñanza, pero hay un lugar donde hay preocupación y hay enseñanza para que el pueblo llegue a manifestar la bendita y verdadera vida del Señor. ¿Se da cuenta? El mundo, para que llegue aquí corriendo los que son de Él, lo cierto, tantísimos que van a llegar, tienen que ver, no que hemos cambiado, sino que hemos sido transformados. Yo creo que hay una diferencia abismal entre una palabra y otra. Cambiar, cambia cualquiera. Ser transformado, no puede ser transformado cualquiera. En el mundo hay gente que quiere cambiar y cambia. Deja de fumar, deja de drogarse, deja de tomar. Hay organizaciones que les ayudan a dejar de tomar o dejar de drogarse, cambian, pero siguen con la misma pudrición adentro. Siguen con la misma maldad adentro. ¿De qué les sirve el cambio? Yo lo sé y lo digo con total autoridad y con total certeza, porque esa fue mi vida, porque yo sé que fui así. Bendito sea el Señor. Yo también no fumaba, no me drogaba, ¿no es cierto? Nunca fumé, nunca me drogué, nunca jamás me emborraché, pero llegué a descubrir, ¿no es cierto?, cuando vino el Señor, que mi corazón estaba lleno de pudrición y de inmundicia. ¿Hasta cuándo? Hasta que fui transformado en una nueva criatura. Y ahora está todo, no, tiene que seguir esa transformación, tenemos que seguir adelante, corre por cuenta nuestra. Usted puede tomar esta palabra, echarla sobre sus espaldas, o puede tomar esta palabra, meterla en su corazón y yo quiero, esto es para mí, esta vida de justicia que tengo que manifestar es para mí, yo quiero, y el Señor lo hará. Y el Señor lo levantará. Y veremos a algunos que estaban medio, ¿no es cierto?, dejados de lado aún por nosotros mismos, que se van a levantar para hacer la obra del tiempo final. Mientras otros que parecían que estaban tan embalados se van a quedar. Dios conoce y sabe lo que hay en los corazones. Y Dios sabe quién, por más que hoy esté mal, y quién, por más que hoy vino a gata a la iglesia o vino arrastrándose a la iglesia, Dios sabe que en su corazón quiere y lo va a levantar para mostrarlo. Míralo a este. Este está manifestando la vida que yo le he dado.
Bendito sea el Señor. Lo que cambió fue transformado y sigue transformado. Día a día sigue esa transformación hasta que llegue a la medida de la plenitud de Cristo. Manifestar la vida del Señor, manifestar la vida de Cristo. ¿Qué valor le damos a eso? ¿Usted qué andaba haciendo en el mundo antes de venir a la iglesia? Ah, si se enterara de las cosas que hacía yo, si yo me enterara de las cosas que hacían ustedes, usted se avergonzaría de mí, yo me avergonzaría de ustedes, ¿no es cierto? Pero mire, lo que andábamos haciendo y hoy ¿dónde estamos? Y hoy lo que estamos pensando, y hoy lo que estamos buscando, y hoy lo que estamos deseando, y hoy lo que estamos anhelando, y hoy lo que va a hacer el Señor con cada uno de nosotros, porque nunca fracasó el Señor. El hombre fracasó, pero Dios se encargó de matarlo al hombre, de darle un nuevo nacimiento para que ese hombre no fracase. Y usted es esa nueva criatura. Usted es lo que dice Dios que tenemos que ser cada uno de nosotros y lo vamos a manifestar. Pero tenemos que darle valor a todo esto. Dios me llamó a mí. ¿Cuántas veces me arrastré en el fango del pecado, entre la droga, entre la prostitución, entre tanta inmundicia, entre tanta devación? ¿Cuántas veces anduve en eso? Y ahora estoy en la iglesia escuchando que soy una nueva criatura, escuchando que Dios quiere que manifieste su vida y escuchando que Dios me dice que la voy a manifestar. Bendito sea el Señor, si eso me propongo en mi corazón. ¿Qué le costó a Dios? ¿Qué le costó a Dios darnos su vida? ¿Qué es lo que tuvo que hacer Dios para poner la vida en Luis, para poner la vida en Raúl, para poner la vida en Ariel, para poner la vida en Carolina? ¿Qué es lo que tuvo que hacer Dios para poner la vida en Leandro? ¿Qué es lo que tuvo que hacer Dios en cada uno de nosotros para poner su vida en nosotros? Matar a su hijo. ¿Lo mató o no lo mató? ¿Para qué? Para después resucitarlo y para que Él viniera a meterse en cada uno de nosotros. ¿Qué le costó a Dios que yo tenga la vida de Él? La vida de su hijo. Bendito sea el Señor. Así que si Él lo hizo, si Él entregó a su Hijo para que yo pueda recibir la vida de Dios, la vida de su Hijo, entonces, ¿qué no más hará con cada uno de nosotros? ¿Vamos a gozarnos? Vamos a alabarle al Señor, vamos a glorificarle al Señor. No estamos diciendo, usted no podrá, no estamos diciendo, usted tiene todo para poder. Usted tiene toda la capacidad que Dios le ha dado. Dios nos ha llamado para esto, Dios nos ha traído para esto. Bienaventurado, dichoso, feliz, aquel que levanta su mano en esta noche y le dice, heme aquí, Señor, heme aquí, Señor, bendito sea tu nombre. Voy tomando conciencia de lo que tú quieres, voy tomando conciencia de que soy la imagen, voy tomando conciencia de que verdaderamente soy labranza tuya, que soy un colaborador tuyo para hacer la obra del tiempo final. ¿Dónde están los colaboradores aquí? Bendito sea el Señor. ¿Quiénes son? Los que manifiesten la vida de Dios, los que manifiesten la justicia, la justicia, la justicia. Bendito sea tu nombre. El mundo está lleno de injusticia, el mundo está lleno de injusticia, pero nosotros estamos llenos de la justicia de Dios y hemos de manifestar esa justicia para que el mundo pueda ver verdaderamente, y los que son de Dios saldrán y correrán a tropel y correrán a montones y se tomarán de nosotros para recibir la vida que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Pero tenemos que llegar a mostrarla. Pisoteemos todo lo que tiene que ver con la carne, pisoteemos todo lo que tiene que ver con el pensamiento. Levantemos la bandera de la verdad, levantemos la bandera de la verdad y vivamos conforme a esa verdad y veremos la gloria de Dios, y veremos la gloria de Dios. Bendito sea el Señor. No te he dicho, dijo el Señor, que si crees verás su gloria. Yo creo y voy a ver su gloria. Tú crees y vas a ver su gloria. Dale gloria. Eres el alfa y la omega,